BPDUs. Bien, entonces vamos a analizar qué es lo que tiene una trama de BPDU. Acuérdense que todos los switches que comparten STP o que están dentro de una instancia Spanning Tree intercambian estos mensajes, estos BPDUs. Los BPDUs en realidad son tramas que tienen 12 campos para determinar qué cosa, el puente raíz y rutas hacia el puente raíz, o sea, rutas al mismo, ¿ok? Entonces la función principal de los BPDUs es determinar en realidad los puentes raíz, ¿ok? Del puente raíz sale todo. Estos BPDUs, debido a un temporizador de saludos, se está enviando cada 2 segundos. Bien, en realidad los campos del BPU lo podemos ver acá, ¿sí? Los campos del BPU. En realidad, miren, estos campos del BPU lo podemos agrupar. Los 4 primeros campos son en realidad campos de información, como el ID de protocolo, la versión, el tipo de mensaje y algunos señalizadores. Los 4 últimos son temporizadores. Son puros temporizadores, antigüedad de mensaje, máximo, tiempo de saludo, retraso, en fin. Con los otros temporizadores que quedan, con estos 4, ¿sí? Con estos 4, nosotros vamos a poder hacer qué cosa, determinar el puente raíz. ¿Cómo? Porque hay un campo en especial que es el ID de puente. Este ID de puente en realidad nos indica la prioridad que tiene el switch en esta instancia Spanning Tree. En realidad, ya con este ID de puente conocido, podemos saber el puente raíz y ya con un costo de ruta determinar algunos tipos de interfaces, ¿no? Entonces vamos a ver primero el ID de puente. El ID de puente en realidad es un valor que va a tomar cada switch, ¿sí? Y que relativamente lo vamos a poder editar. Por ejemplo, este switch 1 tiene su propio ID de puente, switch 2 tiene su ID de puente, switch 3 tiene su ID de puente. Cuando el switch 3 manda una trama BPDU al switch 1, le envía su ID de puente, ¿ok? El switch 1 le envía su ID de puente al switch 2 con una BPDU, ¿ok? Este campo no va a ser alterado, ¿ok? Este campo no va a ser alterado. Y aquel de los switches que tenga un ID de puente menor, ¿sí? Un ID de puente menor, se va a convertir en el puente de raíz, ¿ok? Entonces vamos a ejemplificar algo así. Imaginemos que tenemos así, switch 1, switch 2, switch 3. Para mí, a ver, el switch 1 tiene un ID de puente de 10. Este es un valor que le estoy dando, no es el valor correcto que va a tomar. Pero para ejemplificar, a ver, el switch 2 tiene un valor de 20. A ver, perdón, 20. Y el switch 3 tiene un valor de 30. Entonces el ID de puente va a representar un valor de cada switch o de cada puente en la instancia Spanning Tree, ¿ok? Hay otro campo que es el campo ID de raíz. El ID de raíz nos va a mostrar el ID de puente, pero ¿de quién? Del switch que está actuando como puente raíz. ¿Y quién actúa como puente raíz? Aquel que tenga un menor ID de puente. Entonces, miren, de estos switches, ¿quién tiene un menor ID de puente? Lo tiene el switch 1, ¿verdad? Switch 1 tiene un ID de puente, bueno, yo lo he puesto de 10. Por lo tanto, después que ha convergido todo, el ID de raíz de los BPUs va a ser 10, indicando que 10 es el ID de puente del puente raíz. ¿Ok? Entonces, así es como se mostraría los BPDUs ya después que ha convergido. Pero, ¿qué pasaría desde antes? Desde que antes que se intercambien las tramas, los BPDU. Como nadie está que se intercambien BPDUs, un switch cuando arranca se considera como sí mismo puente raíz. Por lo tanto, él mismo tiene su propio ID de raíz, que es, o sea, apunta su propio ID de puente. A ver si me dejo entender. Para el switch 1, antes de que intercambien tramas BPDUs, él mismo se considera puente raíz. Por eso que pone 10 ahí, porque su ID de puente es 10. El switch 2 se considera puente raíz. Entonces su ID de raíz va a ser 20, porque él mismo se considera un puente raíz. Y el switch 3 se considera a sí mismo y su ID de raíz es state. Entonces es así como van a enviarse los valores en las BPDUs. A ver, borremos un poco estas flechas. Entonces, el ID de raíz va a ser el campo que se van a comparar los switches para saber quién va a ser puente raíz. ¿Ok? A ver, por ejemplo, miren, el switch 2 le va a enviar la BPDU al switch 1. Pero su BPDU del switch 2, ¿qué dice? Miren, del switch 2, ¿qué dicen? Que su ID de raíz es 20 y su ID de puente es 20. Entonces le va a llegar al switch 1. El switch 1 lo que va a hacer es comparar valores. A ver,
Switch 2, tu ID de raíz es 20, pero mi ID de raíz es 10, por lo tanto, mi ID de raíz es menor. Yo no te voy a hacer caso, entonces no le va a hacer caso al mensaje, ¿ok? Ahora, sin embargo, el switch 1 le va a enviar una BPDU al switch 2 con esta información ahora, ¿ok? Y entonces el switch 2 va a leer la información y le va a decir: switch 1, tu ID de raíz es menor que mi ID de raíz, por lo tanto yo te voy a considerar a ti como un puente raíz. Entonces para el switch 2, este switch 1 se considera puente raíz, entonces este va a ser la raíz. Y a continuación el switch 2 lo que va a hacer es alterar este campo. Ahora va a ser 10, porque 10 representa el ID de raíz del puente raíz. Acuérdense que ahora va a ser el switch 1. Y así hasta que haya una convergencia y el switch 3 de igual manera actualiza sus datos a 10. ¿Ok? Entonces es así como se están enviando las tramas BPDU, y como estos campos ID de raíz y ID de puente ayudan a determinar quién va a ser el puente raíz. Entonces podemos ver ahí que quien tiene un menor ID de puente, que es el switch 1, va a ser considerado en esta estructura como un puente raíz. Entonces el switch 1 va a ser nuestro puente raíz, ¿ok? Pero bien, yo he puesto los valores en realidad de 10, 20 y 30, pero en realidad hay un formato, ¿ok? Vamos a ver este formato del ID de puente. Vamos a borrar un poco esto. Bien, en realidad miren, el ID de puente tiene este formato. Son 8 bytes, el ID de puente y el ID de raíz, bueno, en realidad es lo mismo. Son 8 bytes, ¿ok? De los cuales los 6 bytes, hay 6 bytes dirigidos a direcciones MAC y hay 2 bytes de prioridad. A ver, antes se utilizaba esta forma. ¿Por qué? Porque no existían las VLAN. ¿Ok? Acá había una prioridad y seguido había una dirección MAC. Por ejemplo, se me ocurre una prioridad de 10 y seguida la dirección física. Entonces, se consideraba puente raíz aquel que en su totalidad era menor. O sea, el campo en su totalidad era menor. Por ejemplo, ¿qué pasa si había otro switch que mandaba una BPDU con una prioridad de 10 y otra dirección física? Obvio que no va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, como las prioridades eran las mismas, no se podía tomar la decisión, se pasaba a la dirección MAC. Y aquel que tenga la dirección MAC menor se consideraba como puente raíz. ¿Ok? A ver, borremos un poco esto. Ya. Pero en realidad nosotros ahora tenemos instancias de VLAN o LAN virtuales. ¿Ok? Entonces, esta prioridad de puente como que se dividió. La dirección MAC ahora, bueno, sigue siendo igual, sus propios bytes, sus propios bits, pero ahora el puente se ha dividido en prioridad de puente y bytes que nos van a indicar el ID de sistema extendido, que es lo mismo decir el ID de VLAN. ¿Ok? Esta prioridad de puente nosotros lo podemos editar y nosotros podemos hacer que un switch sea un puente raíz intencionalmente. Por ejemplo, la prioridad de puente puede ser por 4096, lo podemos configurar, 4096. Seguido que está el ID de sistema extendido, que puede ser la VLAN 1, por ejemplo, más la VLAN 1. ¿Cuánto sería eso? 4097. Entonces, este campo es el que se tendría que comparar. Primero, el 4097. Si estos campos coinciden, si todo esto coincide, ya pasaríamos a la dirección MAC, ¿ok? De 2 BPDUs, ¿sí? Para determinar qué puente es raíz. Pero en realidad esta ya es la estructura de un ID de puente. Yo inicialmente le había puesto 10, 20, 30, ¿no? Pero en realidad es esto. El ID de puente está considerado por una prioridad, un ID de sistema extendido y la dirección física. Acuérdense que en su totalidad, el que tenga menor ID de puente, va a ser el puente raíz. Se va a considerar como puente raíz, ¿ok? Y nosotros en Spanning Tree vamos a hallar el puente raíz para después determinar todo. Hay otro campo que es el costo de ruta, ¿sí? El costo de ruta en realidad nos va a representar el costo que hay desde un puente hacia el puente raíz.
Por ejemplo, miren, este switch va a ser nuestro puente raíz. Este va a ser el raíz. Acá hay otro switch. Acá está nuestra conexión. Y acá está otro switch. Ya miren, a este switch lo vamos a llamar A. A ver, en realidad el costo de ruta nos va a indicar el costo que hay desde este switch, desde un puente hacia la raíz. ¿Ok? ¿Y cómo se va a ver esto afectado? Por los enlaces. Miren, por ejemplo, este es un enlace Fast Ethernet, por ejemplo. ¿Sí? Fast Ethernet. Entonces me dicen que para Fast Ethernet su costo es de 19. 19 acá y 19 acá. Entonces en total hay un costo de 38 hacia el raíz. Eso vendría a ser costo. Para este switch B el costo es de 19. ¿Sí? Es por el enlace. Entonces depende del enlace que estemos utilizando para determinar el costo. Ok, inicialmente esto era así, pero debido a las nuevas tecnologías se tuvo que acomodar a esto. Ok, entonces para fase Ethernet es 19, gigabit Ethernet es 4 y 10 gigabit Ethernet es de 2. Ok, a menor costo mayor es el enlace, o bueno, mayor enlace, mayor velocidad del enlace, menor costo, pues, ¿no? Bien, y el ID de puerto nos indica por qué puerto estamos enviando la configuración, pues, ¿no? Esto es un poco estudiando la estructura del BPDU. Entonces este es un pequeño ejemplo, miren. Por ejemplo, este es un enlace fase Ethernet 19, el switch 2 para el switch 1, que es el puente raíz. Después de esto del costo de ruta se hace después de terminar el puente raíz, ¿ok? Entonces, hemos determinado que el puente raíz es el switch 1. Muy bien. Entonces, el switch 2 va a determinar su mejor camino. ¿Cuál es el mejor camino? Aquel que tenga un menor costo de ruta. Entonces, a ver, el switch 2 por el enlace fase Ethernet 01 va a tener un costo de ruta de ¿cuánto? De 19. Pero por el puerto Fast Ethernet 02 va a tener un costo de ruta de 38, porque tiene que atravesar dos enlaces. 38, ahí está. ¿Ok? Miren, ¿y por qué el switch 2, el switch 1 es el puente raíz? Porque acá podemos ver, miren, su ID de puente. Su prioridad es menor que las demás, miren. ¿Sí? Estos switch 2 y switch 3 tienen una prioridad de 32.769, pero el switch 1 tiene una prioridad de 27.577 en su ID de puente. Ojo que el ID de puente tiene una prioridad, un ID de sistema extendido y su dirección MAC. Acá no dice el ID de sistema extendido porque está que le suma 1, ¿sí? Porque está que piensa o está que se asume que está en la VLAN 1, ¿ok? Entonces ese ha sido un pequeño ejemplo. A ver, veamos acá. ¿Cómo es que es el ejemplo de determinar un puente raíz? Miren, en realidad los switches cuando arrancan, acuérdense que cada switch cree que él mismo es el puente raíz. Entonces, miren el switch 3, él cree que es el puente raíz. Entonces, su ID de puente es este. ¿Sí? Es este. Su ID de puente es este. Y su ID de raíz va a ser el mismo que su ID de puente. ¿Por qué? Porque él cree que es el puente raíz. Lo mismo para el switch 1. Tiene un ID de puente y un ID de raíz, que es el mismo porque él asume que es el puente raíz. Entonces miren, los dos asumen que es el puente raíz. ¿Ok? Vamos a ver. Cuando el switch 3 envía su BPDU con esa información al switch 1, el switch 1 va a comparar y va a decir, a ver, mira, tu ID de raíz tiene una prioridad de 32.769, pero el mío es de 24.577, es menor mi prioridad, por lo tanto yo no voy a hacer caso a tu mensaje y yo voy a seguir creyendo que yo soy el puente raíz, porque acuérdense que el puente raíz es aquel que quien tenga el ID de puente más bajo, ¿ok? Si los dos hubieran tenido la misma prioridad, se hubiera pasado a revisar la dirección MAC, ¿ok? Pero no fue este caso. Entonces ahora el switch 1 va a enviar su BPDU con esta información al switch 3.
Y el switch 3, ¿qué va a decir? A ver, mi ID de raíz es 32.769. Tú tienes una ID de raíz menor, ¿sí? Una ID, bueno, la ID de raíz es todo, ¿ok? Tú tienes una ID de raíz menor, por lo tanto, yo te voy a considerar a ti como puente raíz. Entonces voy a pasar a modificar mi ID de raíz. Miren, ya modificó su ID de raíz. Entonces ahora su ID de raíz es el ID de puente del switch que va a ser puente raíz. ¿Sí? Miren, el ID de puente del switch 3 no se va a editar, sino el ID de raíz. El ID de raíz me va a indicar el ID de puente del puente raíz. ¿Ok? Y el switch 3 va a dejar de creer que es puente de raíz